Bien, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo número 13 en adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta ahí dejamos, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la ocasión anterior cubrimos los primeros versículos de este capítulo 5, que recordará es el pasaje donde Pablo desarrolla el tema sobre la circuncisión. Pasaje en el cual vimos cómo él advertía a los gálatas diciéndoles que si ellos se circuncidaban, entonces estaban obligados a guardar toda la ley. Explicábamos de que uno no puede escoger cuáles son los pasajes de la Biblia que a mí sí me agradan o los que yo quiero cumplir, pero estos otros no. O sea, nadie puede hacer eso, porque al fin y al cabo lo que estará haciendo es quebrantar la ley. Luego Pablo continuó explicando de la importancia de circuncidar no solamente, o sea, no el cuerpo, como insistían los judaizantes, sino que el corazón. Eso era lo importante para él, que las personas tuvieran un corazón renovado, puro, que estuviera limpio de prejuicios, de toda forma de expresión carnal o pecaminosa. Esa era la verdadera circuncisión. Pero a lo largo de toda la carta hay un tema que Pablo ha venido tratando y que lo extendió un poco más en el capítulo 4. Y es el tema acerca de la libertad. Este tema él lo ha mencionado en todos los capítulos. Y como le digo, en el 4 es donde él se extendió un poco más cuando hizo la alegoría entre Agar y Sara. Y ahí es donde él dijo que los nacidos de Agar, que era la ley, que era el monte Sinaí, son hijos de esclavitud. Pero los hijos de la promesa son los que nacieron de Sara, que es la gracia que corresponde a los creyentes de hoy en día. Estos, dijo Pablo, son libres. Él estableció una diferencia entre la esclavitud que se da bajo la ley y la libertad que se da bajo la gracia. La semana anterior también mencioné un poco de eso, porque este capítulo 5 que estamos viendo, hacia eso va Pablo, a tocar el tema de la libertad. Y le decía que la razón por la cual Pablo dice que bajo la ley las personas son esclavas es porque así mismo lo dijeron los apóstoles.
allá en Jerusalén, en el que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí es donde los apóstoles tomaron la palabra y dijeron: hermanos, ¿por qué les vamos a pedir a los gentiles que guarden la ley, habiendo ellos ya creído en el Señor? Y luego dijeron, refiriéndose a la ley: porque siendo honestos, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar esta carga, refiriéndose a los mandamientos de la ley. Entonces note que ellos estaban hablando que llevar o tratar de guardar la ley era una carga. Y ellos fueron sinceros al decir: nosotros no la hemos podido llevar, nuestros padres tampoco la pudieron llevar. Entonces, si la ley es una carga, aquellos que tratan de llevarla están bajo esa carga, están bajo esclavitud. Y por eso es que Pablo ha insistido que bajo la gracia del Evangelio nosotros lo que tenemos es libertad. Libertad porque ya no estamos obligados a llevar la carga de los mandamientos y de todas las leyes, prohibiciones, normas que la ley de Moisés tenía. Y como ya no tenemos que cargar con ellas, por eso es que Pablo dice que nosotros somos hijos de la promesa y por lo tanto somos libres, no estamos bajo esclavitud. Pero esa libertad que Pablo anuncia nos lleva a otra pregunta, que yo se la formulé cuando estábamos en el capítulo 4. Y le dije que esa pregunta, que ya la voy a repetir, iba a ser respondida en el capítulo 5. Pero como ya estamos en el capítulo 5, ya llegó el momento de responderla. La pregunta era esta: si Pablo afirma y enseña que nosotros somos libres de la ley, es decir, no tenemos la obligación de los mandamientos, entonces la pregunta es: ¿significa entonces que podemos vivir como nos plazca? Podemos hacer lo que queramos porque ya no tenemos que guardar mandamientos. Esa era la pregunta. Y como le dije que en este capítulo 5 íbamos a encontrar la respuesta, pues ya llegó el momento de volver al tema y de responderla. En ese versículo 13, donde hemos iniciado la lectura, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, ahí está de nuevo el tema de la libertad. Como le digo, desde el capítulo 1, en diferentes puntos, Pablo ha hablado del tema de la libertad. Y aquí nos está exhortando a que permanezcamos en la libertad a la cual el Señor nos llamó. Mira el versículo 1 de este capítulo 5, que lo vimos la semana anterior. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es una insistencia de Pablo en el tema de la libertad. Pero ahora está diciendo en este capítulo 13: hermanos, a libertad fueron llamados, libertad de la ley. Solamente dicen que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces note lo que él está diciendo: somos libres de la ley. Y ya vimos el versículo 1 de este capítulo que dice: permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Pero dice Pablo, esto no significa que entonces ustedes van a dar rienda suelta al tipo de vida que se les antoje, o que van a vivir de acuerdo a los deseos pecaminosos.
Claramente dice él, no usen esa libertad como ocasión para la carne. Entonces significa que somos libres de los mandamientos de la ley, pero no somos libres para vivir conforme al deseo de la carne. Es decir, no tenemos libertad para vivir como nuestros deseos pecaminosos nos lo piden. Entonces, aquí se complicó el asunto, porque a la pregunta que hacíamos, entonces, si no debemos guardar los mandamientos de la ley, entonces, ¿sobre qué el creyente va a normar su vida? Y por eso le digo, Pablo está complicando, porque está diciendo que esta libertad no es para vivir de acuerdo a los deseos pecaminosos. Entonces, con más razón tenemos que preguntar, entonces, ¿qué va a normar nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a indicar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada? Bajo la ley, eso era fácil porque todo estaba escrito. Y así como decía, no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás delante de ella. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás. Ahí está diciendo claro lo que no hay que hacer y también lo que sí hay que hacer. Porque también entre las 10 palabras dice: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento positivo de lo que sí debemos hacer. Pero como hoy Pablo está diciendo que somos libres de esa ley, entonces, ¿cómo vamos a saber lo que sí le agrada a Dios y lo que no? Pablo de una vez lo dice en este versículo. Vuelvo a leerlo. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Ahí está la respuesta. La libertad no es para vivir de acuerdo a nuestras inclinaciones pecaminosas. La libertad, dice, es para servirnos los unos a los otros en amor. Entonces, ¿cuál es la guía? ¿Cómo vamos a saber la diferencia entre el bien y el mal? Cuando nos amamos y cuando nos servimos los unos a los otros. Entonces la nueva norma es el amor. Por eso es que en el versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Pablo está citando un pasaje de la ley, que es el libro de Levítico. Y este mandamiento lo que dice es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está recomendando el amor, amar a los demás, así como nos amamos a nosotros mismos. Porque también, como Pablo lo explica allá en su carta a los Efesios en el capítulo 5, él dice: porque nadie maltrató jamás a su cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Es lo que todos hacemos, ¿verdad? Todos los días al despertar ya andamos buscando el desayuno.
Al mediodía, el almuerzo. En la cena, o en la noche, en el atardecer, la cena. Sustentamos nuestro cuerpo. Nos da apetito, buscamos qué comer. Sustentamos el cuerpo, pero también lo guardamos. Si sentimos calor, buscamos la manera de refrescarnos. Si sentimos frío, buscamos la manera de abrigarnos. Si algo nos lastima, nos apartamos. Si algo está caliente y nos quema, inmediatamente quitamos la mano de ahí. Entonces todos cuidamos y alimentamos nuestro cuerpo. Pero eso que todos hacemos, la gente no lo hace con los demás. Porque puede ser que otra persona tiene apetito y a nadie le importa. Ese no es mi problema, es problema de él o de ella. O si alguien está con un tremendo dolor, es él o ella, no yo. Hay que ver cómo hace. Pero el mandamiento de Dios dice que debemos amarnos. Debemos amar como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos? Así como lo hemos visto. Nos cuidamos y nos sustentamos. Entonces igual tenemos que sustentar al necesitado, cuidar de aquellos que no pueden solos, que son personas desprotegidas, que son personas, como se dice comúnmente, que no tienen quien por ellos. Entonces, cuando hacemos eso, ahí estamos poniendo en práctica el amor. Y este amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor, hermanos, es la guía. El amor es el que nos va a indicar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada es aquello que no nace del amor. Toda palabra, toda acción, todo pensamiento que no esté naciendo de amor no le agrada a Dios. Pero todo aquello que es el producto de que estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, eso le agrada a Dios. De manera que no tenemos necesidad, hermanos, de tener una larga lista que se nos diga: prohibido esto, prohibido lo otro, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que caminar de este lado, tiene que hablar de esta manera. No necesitamos de eso. Lo único que necesitamos es amar. Porque si amamos, entonces no le vamos a hacer daño a nadie. Fíjese, todos los mandamientos, las 10 palabras, todas tienen que ver con el amor. La palabra número 1: no tendrás otros dioses aparte de mí. Si amamos a Dios, ¿por qué vamos a andar buscando otro Dios? La segunda palabra: no te harás ninguna imagen ni te postrarás delante de ella. Si realmente amamos a Dios, ¿para qué vamos a andar rindiendo pleitesía a una imagen? El tercer mandamiento: honrar padre y madre. Eso es amor. Si uno ama a su padre, a su madre, lo que va a hacer es honrarlo. El cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, que es obediencia a la palabra de Dios. Si uno ama a Dios, uno va a guardar ese y todo lo que Dios dice. Si la palabra dice que no hay que matar, si yo amo a mi prójimo, ¿cómo lo voy a andar matando? Dice que no hay que robar, si yo amo a mi prójimo, ¿cómo le voy a quitar lo que le pertenece? Dice que no hay que adulterar. O sea, ¿cómo le voy a quitar la mujer o una hermana? ¿Cómo le va a quitar el marido a otra señora
si la ama, etcétera. Entonces, toda la ley se resume en amar. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el hecho de que tal mandamiento, tal cosa, o que la Torá dice esto. Lo que a nosotros nos debe preocupar es amar, y amar sinceramente, pero amar de verdad, hermano. Amar de verdad. Y ya le dije que amar es cuando todo lo que brota de usted brota del amor. Pero si en su corazón hay envidias, por ejemplo, o si usted dice, es que me cae mal el fulano, y entonces ¿a dónde dejó el amor? Y si usted me pregunta, entonces significa que tengo que amar incluso a las personas que no me simpatizan. Sí, ese es el verdadero amor. Ese es el amor de Dios. Jesús dijo, hablando del Padre, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, Dios envía la lluvia y su sol no solo a sus hijos, a los que blasfeman, a los que le ofenden, también les envía el sol, también para ellos amanece, también para ellos hay lluvia. Entonces Dios nos enseña a amar a todos sin diferencia, creyentes o no, porque ese es otro gran error, que la gente cree que hay que amar a los hermanos de la iglesia, y qué bueno que lo hicieran, pero ni a eso llegan. Pero no solo hay que amar a los que son creyentes, también hay que amar a los que no lo son, a los malos, a los ladrones, a los pecadores. No podemos tener en nuestro corazón resentimientos o amarguras. Por eso dice el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque a eso llega el ser humano cuando no hay amor. Y es que comienzan con tal antagonismo que vienen a ser como los animales, porque los animales son los que hacen eso, que dice, se muerden y se comen los unos a los otros. A veces uno ve, hermano, peleas de perros, peleas de gatos. Si viviéramos en África, veríamos peleas de leones, de panteras, de tigres, de rinocerontes, de hipopótamos. Porque así son los animales. Pero los seres humanos son así. Se muerden, se comen, dice el uno al otro. Tengan cuidado, dice Pablo, ya que andan comiéndose y mordiendo. Cuidado, no se vayan a consumir, no se vayan a acabar los unos a los otros. Porque eso es lo que sucede cuando falta el amor. Y ahora Pablo, que ya dio, digamos, la motivación que va a guiar la vida del creyente, que es el amor, hoy hablará del método, de cómo eso se hace práctico. Dice en el 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la clave. ¿Cómo podemos andar en rectitud de vida? Andando en el espíritu, dice Pablo. ¿Qué significa eso de andar en el espíritu? Bueno, hay que explicarlo. Cuando nosotros, hermanos, nacimos de nuestras madres, nacimos en pecado, que viene como una herencia desde Adán. Eso es lo que se llama, por esa causa, la herencia adámica, que viene de Adán. Y es la inclinación al pecado que todos tenemos.
Entonces, nuestra naturaleza, el hombre sin Cristo, lo que tiene es una naturaleza que es la carne. Pero cuidado, ¿verdad? Porque cuando digo carne, lastimosamente, así lo tradujo Casiodoro de Reina, lastimosamente. Y por eso es que la gente cree que lo malo es el cuerpo. Pero como otras veces he explicado, son dos palabras diferentes en el griego. Para cuerpo, la palabra es soma. Soma se refiere al cuerpo físico. Aquí es la palabra sarx. Sarx es la inclinación al pecado o la naturaleza pecaminosa que recibimos desde Adán. Que repito, lastimosamente, Casiodoro de Reina la tradujo carne, pero tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nacemos, todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa, como Pablo lo explica en su carta a los Romanos, él dice que no puede entender las cosas de Dios y tampoco las hace. Note, nacemos de nuestras madres con la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza nos lleva a hacer el mal. Somos tentados, nos entregamos a la tentación. Pero cuando llega la conversión y uno recibe a Jesús, ahí se opera un milagro, que es lo que se llama el nuevo nacimiento o regeneración. Se llama nuevo nacimiento, también se llama nueva creación, porque es una nueva creación la que Dios hace en nosotros. Y lo que hace es que nos da una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la naturaleza espiritual, que Pablo también le da el nombre de espíritu. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no hay que confundir el Espíritu Santo con espíritu cuando se refiere a la naturaleza espiritual. Son cosas diferentes. Uno, hermano, no se puede guiar porque diga, es que si espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y si está con minúscula, se refiere al espíritu de la nueva naturaleza. O sea, no se puede confiar en eso. ¿Por qué razón? Porque los manuscritos griegos o se escribían todos con minúscula, que así fue al principio, y luego ya llegó otro momento cuando todo se escribía en mayúsculas, de manera que no se sabe, o sea, viendo los originales, como se le llama, uno ahí no encuentra que haya E mayúscula o E minúscula. Todo es parejo, o todo minúsculo o todo mayúsculo, todas las letras. Entonces, ¿por qué en nuestras traducciones encontramos que a veces espíritu está con mayúscula y a veces está con minúscula? ¿Por qué? Eso ya es criterio del traductor. El traductor es el que cree, por su teología, por su punto de vista. Es el traductor el que cree que en este caso le voy a poner E mayúscula porque a él le parece que ahí habla del Espíritu Santo. Como en otro pasaje dice, bueno, aquí voy a poner la minúscula porque yo creo que aquí no está hablando el Espíritu de Dios, sino que de la naturaleza nueva que el creyente ha recibido. Pero ese es criterio del traductor, no de los originales, y mucho menos de Pablo, que fue quien los dictó, ¿verdad? Entonces uno no tiene que guiarse por si en la traducción
está con mayúscula o minúscula. Eso no dice nada. Uno debe hacer un examen propio, una exégesis se le llama eso, de analizar de qué es que está hablando Pablo ahí para determinar si se está refiriendo al Espíritu Santo o al espíritu de la nueva naturaleza. Porque mayúscula o minúscula no nos dice nada en una traducción. Y en el original también yo dije que tampoco, porque no se hacía ese tipo de diferencias. Entonces, así las cosas, tenemos una nueva naturaleza al momento de creer. La nueva naturaleza, como es espíritu, lo que anhela es hacer la voluntad de Dios. Lo que anhela es lo santo, lo que anhela es el amor, lo que anhela es la sinceridad. Pero el problema es que cuando un creyente nace de nuevo, lo que Dios ha hecho es que le ha dado una nueva naturaleza, pero no le quitó la anterior. No le quitó la anterior. No nos la ha quitado. ¿De qué significa? Que los creyentes tenemos dos naturalezas. La vieja, llamada hombre viejo, como lo hace Pablo, o la inclinación pecaminosa, que la tenemos, y la nueva naturaleza, espíritu que el Señor nos ha dado en el momento de nuestra conversión. Entonces, mire cómo son las cosas. Significa que los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, ellos solo tienen una naturaleza, que es la naturaleza carnal, la inclinación al pecado, nada más. Nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y así vamos a estar hasta la glorificación. Cuando el Señor regrese, sea que estemos vivos, seremos transformados. Y ahí el Señor, ahí sí, mire, nos va a quitar la naturaleza pecaminosa y nos va a dejar solo con nuestra naturaleza espiritual. Igual, ¿verdad? Si ya hemos partido para la venida del Señor y Él nos resucite, vamos a resucitar solo con la nueva naturaleza espiritual. Pero mientras no lleguemos a eso, toda nuestra vida, desde nuestra conversión hasta la venida del Señor o hasta que nos muramos, todo el tiempo, todos los días, vamos a tener las dos naturalezas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una batalla constante dentro de nosotros. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el creyente tiene las dos opciones: o agradar a su naturaleza espiritual, que ahí Pablo la está llamando espíritu, y hacer la voluntad de Dios, o ceder a los deseos de la carne, como lo llama ahí, que es la naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos y hermanas, es que todos los creyentes tenemos ese conflicto interno, que se manifiesta en que hay momentos en los cuales usted lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. Y usted dice: yo quiero ser fiel a Él, yo quiero servirle al Señor, yo quiero amarle a Él. En un momento. Pero puede ser que una hora después usted se siente tentado a cometer un pecado, el que sea. ¿Cómo es eso de que acaba de estar diciendo: yo quiero amarle, yo quiero servirle, yo quiero hacer su voluntad, y ahora lo que piensa es que si yo no fuera creyente ya hiciera tal cosa?
Entonces alguien podrá decir, ah, no, ese es un hipócrita, porque por un rato quiere lo bueno y al otro rato quiere lo malo. Pero no es hipocresía. Aún el creyente más sincero, el más honesto, vive ese conflicto, porque son las dos naturalezas que tenemos. Una nos atrae al mal, la otra nos atrae a lo puro, a lo santo, a lo bueno. Es una lucha constante. Por eso es que dice en el versículo 17, y aquí está bien claro: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Se oponen, hay una lucha entre ellos, para que no hagáis lo que quisieras. ¿Por qué el ser humano no puede hacer lo que quiere? Porque todo depende de quién gana esa lucha, ese conflicto en ese momento. Si es el espíritu o si es la carne. Si es la naturaleza nueva o es la naturaleza pecaminosa. Dependiendo cuál prevalece. Si prevalece la nueva naturaleza, ese creyente va a hacer lo que a Dios le agrada. Pero si prevalece la parte pecaminosa, ese creyente va a terminar pecando, haciendo lo malo. Ayer una hermana se lamentaba conmigo y me decía, hermano, cometí una falta. Ella me contó cuál era la falta. Me siento mal, me dice, y aunque ya le pedí perdón a Dios, ya me reconcilié, no me siento perdonada, me decía la hermana. Ahí está el conflicto. Ella no quiere hacer lo malo, y ante el mal que hizo se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios, porque sabe que eso es incorrecto. Es decir, es la naturaleza nueva luchando por restablecer la comunión con Dios. Pero el problema de ella era, según me decía, que no se siente perdonada. Esto lo pueden vivir los creyentes en diversos momentos de su vida, muchas veces. Es algo que lo vamos a vivir, hermano, todas las veces que nos sintamos tentados, y mucho más cuando cedamos a la tentación, porque eso va a ocurrir. Puede haber momentos en que usted diga, yo quiero adorar al Señor, yo no quiero, me voy a sentar en la primera fila para que nadie me distraiga, quiero concentrarme en Dios. Vaya, ahí es su naturaleza nueva la que está deseando eso. Pero también usted va a sentir tentaciones, le va a traer el mal. Esa es la vieja naturaleza. Por eso es que Pablo dice, se oponen, tienen una lucha entre ellas. La carne es contra el espíritu contra la carne. No van a poder hacer lo que quieren. Por eso es que Pablo, hablando de esto mismo allá en Romanos capítulo 7, él dice, porque lo que quiero hacer, o sea, lo bueno, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Mire qué cosa. El bien que quería hacer no lo hacía, y el mal que no quería hacer, eso hacía. ¿Y eso cómo se explica? Pablo dice, descubro que el mal está en mí, y que hay una esclavitud del pecado que era la que lo controlaba de esa manera, que él aquí está diciendo para que no hagan lo que quieren. Entonces, como recuerde que detrás de todo esto está el tema de la libertad. Entonces, si somos libres de la ley, ¿cómo vamos a normar nuestra vida? O sea, ¿cuál va a ser nuestra norma de vida? Entonces Pablo dice,
todo aquello que esté motivado por el amor. Vaya, está bien, hay que amar. Pero ¿cómo se hace eso? Andando en el Espíritu. Esa es la clave. Entonces, si tengo dos naturalezas, tengo una naturaleza espiritual y tengo una naturaleza carnal, entonces Pablo dice, tengo que andar en el Espíritu, moverme en el Espíritu. ¿Y cómo yo me muevo en el Espíritu? Es, hermanos, alimentando la nueva naturaleza. Por eso, hermanos, es que al hablar de este tema, algunas veces yo lo comparo con un boxeo, ¿verdad? Que hay dos hombres boxeando, luchando. ¿Quién va a ganar? El que tiene más resistencia, el que tiene más velocidad, el que golpea mejor, el que está más fuerte. Pero el que está más débil, rápido lo va a sentar. Por eso es que en el boxeo hay categorías, ¿verdad? Que comienza desde peso pluma, que son los más delgaditos peleando entre ellos, ¿verdad? Y están los pesos pesados, ¿verdad? Que son ya esos hombres que parecen toros y que van toro contra toro, ¿verdad? Pero si un peso pesado se va a poner a pelear contra un peso pluma, hermano, lo va a aventar como pluma de verdad. Lo va a matar. ¿Por qué? Porque hay mucha desigualdad. Igual, si su naturaleza espiritual está fuerte, si su naturaleza espiritual es peso pesado, ya podrán venir las tentaciones, por allá las va a aventar. Pero a la inversa, si lo que está más fortalecido es su naturaleza pecaminosa, entonces lo que será peso pesado es su naturaleza pecaminosa, y su naturaleza espiritual estará débil como un bebé. Ahí la naturaleza pecaminosa va a aplastar a su naturaleza espiritual y usted va a terminar pecando, haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces se trata de alimentar aquella naturaleza que queremos que venza. Ahora, ¿cómo se alimenta la parte espiritual? Más adelante eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Pablo va a hablar del fruto del Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz. Cuando usted vive alimentándose de estas cosas, llenándose de amor, llenándose de gozo, llenándose de paz, llenándose de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, entonces su hombre espiritual, su hombre nuevo va a estar fuerte. Pero si usted en lo que anda es en las obras de la carne, que también ahí lo vamos a ver la próxima ocasión. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice adulterio, fornicación, inmundicia. Es más larga la lista, ¿verdad? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. O sea, si usted anda en esas cosas, délo por seguro que su naturaleza carnal estará fuerte. Lo que debemos hacer es alimentar la naturaleza espiritual. ¿Y cómo la alimento? Con la palabra de Dios, con la oración, con la adoración. Cuando usted viene a la iglesia y se pone a adorar al Señor y le canta con todo el corazón, eso lo fortalece espiritualmente. Pero si usted lo que viene a la iglesia es a tener envidia o a decir, ese fulano me cae mal, y ve cómo levanta la mano, qué hipócrita, usted está alimentando su naturaleza carnal. Entonces la naturaleza espiritual se alimenta
a través de lo santo, de lo bueno, de la alabanza, del servicio, de la comunión, de servirnos los unos a los otros, de no tener enemistades, de ser llenos de gozo, andar alegres, hermano. Cambie la cara. Eso va a alimentar su naturaleza espiritual y eso le hace vencer a la tentación. Por el contrario, si usted anda en pláticas con gente vulgar, gente que solo habla de licor, o que solo habla de odio, o que solo habla de drogas, o que solo habla de inmoralidad, usted ahí está alimentando la naturaleza pecaminosa. El Señor dijo: los ojos son la ventana del alma. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve? Lo que usted ve es lo que va a alimentar su corazón. Lo que hablamos, con quiénes nos relacionamos, cuáles son nuestros intereses, qué es lo que escuchamos, eso va a fortalecer el hombre carnal y este terminará venciendo. Entonces la clave, hermanos, es movernos en el espíritu, andar en el espíritu. Es una lucha que consiste en mantenerse, voy a decirle, como elevado, ¿verdad? Donde su vida es, o sea, el hecho de venir a la iglesia, eso lo alimenta espiritualmente. Usted puede decir: no, es que yo galán en mi cama ahí con el teléfono, ahí oigo la predicación. Está tan galán que hasta se duerme. Vaya, eso, hermanos, es mejor que nada, ¿verdad? Es mejor que nada. Pero no es lo mismo que si usted viniera a la iglesia. Porque venir a la iglesia no solo es que usted oye directamente lo que se está enseñando, sino que además de eso participa de la adoración, participa de la presencia, de la manifestación del Señor que está aquí. Tiene comunión con los hermanos. Dios puede hablarle a través de un don espiritual. Hermanos, las personas que ven las predicaciones o que las oyen por radio, ellos no oyen los dones, ellos no oyen las lenguas, ellos no oyen la interpretación de lenguas. Eso es para los que venimos. Entonces, el hecho de venir a la iglesia nos alimenta. Entonces, cuando yo hago eso, llevo una vida disciplinada. Si usted me dice: es que mire, a mí no me queda tiempo de ir a la iglesia, ¿y usted qué cree? ¿Que los que vienen son vagos, que no hacen nada y que por eso pueden venir? No, no. Luchan, se esfuerzan. O sea, yo le aseguro que hay hermanos, hermanas que vienen de su trabajo. Hay diáconos, diaconisas que el uniforme lo traen en una bolsita porque no les queda tiempo de ir a la casa. Vienen de trabajar y en el baño se cambian y ya salen uniformados. Y uno cree galán este hermano que no trabaja, que temprano está aquí de diácono, pero usted no sabe la carrera que tuvo que pegar para venir a tiempo. Entonces, todo requiere esfuerzo, requiere lucha. Es igual que el boxeador que quiere ganar. Como dice Pablo, hablando de estos deportistas, dice Pablo: de todo se abstienen. De todo se abstienen. O sea, no toman licor, no se desvelan, se acuestan temprano, no pueden comer lo que quieran. Sus entrenadores tienen que decirle: vas a comer esto, esto, esto y esto. Y aunque no le guste, esa es la comida. Porque quiere ganar, porque está fortaleciendo el músculo, está desarrollando fuerza para el día de la competencia. Igual es en la vida espiritual. Quiere empeño, quiere fuerza, quiere lectura de la Biblia todos los días. Pregúntese eso. ¿Usted lee la Biblia todos los días? Y no me refiero a leer un versículo o el pedacito que leemos aquí cuando se va a predicar. Me refiero a que usted lee la Biblia como una devoción suya, que todos los días usted, y no la lee, sino que la lee
entendiendo, queriendo discernir qué Dios me quiere decir acá. Eso nos alimenta. La oración nos alimenta. Y no le estoy diciendo que hay que orar 4 horas diarias, ¿verdad? Porque sería engañarlo. Pero la oración que se hace con sinceridad, con honestidad, esa es la que nos alimenta. El ser honestos entre nosotros mismos, el amarnos, el valorarnos, el servirnos los unos a los otros, eso nos alimenta espiritualmente. No le va a quedar lugar de andar pensando, hermano, en pecar o que dicen que tal cosa, dicen que tal otra. Y si uno fortalece la naturaleza espiritual, no necesita una lista de mandamientos y de prohibiciones. Por eso es que dice Pablo en el versículo 18, y ahí voy a terminar: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ya no se necesita, porque es el Espíritu el que nos está guiando, el que nos está indicando el camino. Eso es lo que necesitamos: fortalecer el hombre interior, o el nuevo hombre, o la nueva criatura, o la nueva creación, la nueva naturaleza, a través de los medios que he mencionado. Entonces, cuando usted se fortalece espiritualmente, el Espíritu lo guía. Es lo que dice Juan, ¿verdad? Que si nuestro corazón nos reprende, cuidado, ¿verdad? O sea, cuando usted cultiva su espiritualidad y usted va a hacer algo malo, hacerlo va cuando siente la reprensión, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, siente que como que Dios le está señalando. Entonces usted se detiene. Ahí el Espíritu lo está guiando. No necesita que ande un detective detrás de usted. No necesita que los diáconos anden espiando qué hace. No necesita que un pastor ande viendo a dónde entró o a dónde caminó, por cuál calle iba. Si somos guiados por el Espíritu, dice Pablo, no están bajo la ley. No necesitan que se les esté diciendo tal o cual cosa. El Señor nos va a guiar. Claro, hay que tener una verdadera espiritualidad, ¿verdad? Porque si no se tiene, si la gente anda en su naturaleza vieja, su naturaleza carnal, esa persona puede decir: mire, fíjese que yo robo, pero yo no me siento mal. Ya le he contado, ¿verdad?, de ese hermano hace unos años, que siempre me decía: ore por mí, me decía todas las mañanas. Ore por mí porque yo tengo que madrugar, me decía todos los días. Ore por mí porque mi trabajo es peligroso. Que el Señor me guarde. Bueno, pero tanto, casi todos los días, él me decía eso. Entonces, tanto me dijo de que su trabajo era peligroso, que tenía que madrugar, que ore por mí, que ore por mi trabajo, hasta que finalmente yo le dije: mire, hermano, me llamó la atención, ¿verdad? ¿Y usted de qué trabaja? Y me dijo: yo soy ladrón, me dijo. De verdad. Sí, así, con toda simplicidad, soy ladrón, me dice. Asalto en los buses, me dice. Por eso tengo que levantarme temprano y es peligroso, me dice, porque de repente algo nos puede pasar. Por eso yo le pido que ore por mí. Note, o sea, para él no había ningún problema en andar robando. El problema era que algo le ocurriera. El problema era que se sentía inseguro y por eso pedía: ore por mí, ore por mí, ore por mí. De cuando la naturaleza pecaminosa, imagínese él que todos los días madrugaba para ir a saltar en los buses, ese está alimentando la carne, ya no siente nada. No puede esta persona decir: no, mire, para mí eso no es pecado, es mi forma de ganarme la vida. Así lo veía él. Trabajo le llamaba a él. Trabajo peligroso, trabajo que había que madrugar. Por eso digo, cuidado, ¿verdad? Porque debe ser la naturaleza espiritual la que nos guíe.
Porque si somos guiados por el Espíritu, no necesitamos la ley, no necesitamos mandamientos, no necesitamos un regañón que nos ande diciendo tiene que ser aquí, tiene que ser allá, si no se va a ir al infierno, si no, Dios lo va a condenar. No necesitamos eso. El Señor es nuestro pastor y Él nos dirá cuál es el camino que debemos seguir.